Segunda Corintios capítulo 3, versículo 17, versículo 7, leo. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tenía gloria por razón de la gloria que lo sobrepasaba. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Versículo 12. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amén. Vamos a orar, que el Señor nos ayude a comprender su palabra. Oh Padre bondadoso, ayúdanos y bendícenos para que nuestras almas puedan estar felices, dichosas en la revelación de tu gracia y tu poder por tu Espíritu, el Señor. Bendícenos con tu presencia y sácianos de todo el poder necesario para que nuestras almas se deleiten y se gocen en ti. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. El tema que se me ha dado como responsabilidad es el espíritu de santidad. Y quiero decir, amados hermanos, que las tres personas de la Trinidad están involucradas en un mismo propósito, que es glorificar su nombre. Tenemos que partir de allí para que podamos entender la obra del Espíritu Santo. Esa gracia fue revelada en el pacto eterno, donde el Padre, Hijo y el Espíritu Santo han hecho un pacto para obrar con un mismo fin y propósito. Si usted me acompaña, no se aleje mucho de Corintios, pero si me acompaña brevemente a Efesios capítulo 1, usted verá allí cómo las tres personas interactúan con toda libertad en este pacto eterno, que se revela por medio del Hijo de Dios en su obra de redención
y mediante la santificación del Espíritu Santo a los corazones. Cada persona está activa, no pasiva, sino activa, en su único y gran propósito, dar gloria a su nombre. Por ejemplo, en Efesios 1, versículo 4 al 6, el Padre nos adopta, nos escoge, nos predestina. Todo esto exclusivamente a través de Jesucristo, exclusivamente a través de su Hijo. Si lee a partir del versículo 7 al 8, observará que el Hijo nos redime mediante su sangre, siendo el medio o justicia de Dios para nuestro perdón y justificación. Y a partir del versículo 9 al 14, encontrará que el Espíritu Santo revela ese misterio. Es Él quien revela el misterio de la voluntad de la Trinidad. El Espíritu Santo reúne todas las cosas en Cristo. El Espíritu Santo concede la herencia a los que han sido elegidos. Aplica el Evangelio a los corazones y Él mismo es el sello de ellos. Como vemos, el Padre nos escoge, nos adopta por gracia en Cristo. El Hijo es el actor o medio de la redención, el único medio, y el Espíritu Santo es quien aplica esa obra del Hijo y esa adopción del Padre por medio del Evangelio también. Si usted ve las tres personas interactuando de una forma perfecta, gloriosa, va a encontrar entonces la razón de por qué se le llama al Espíritu Santo Espíritu de santidad. A veces uno dirá, ¿y por qué le vamos a llamar Espíritu de Santidad si ya es Espíritu Santo? Si ya se le llamó así. Bueno, en la economía divina o en lo que cada uno se dispuso a hacer, al Espíritu Santo le ha tocado una gran tarea. Una tarea inmensa que la podemos ver en el Antiguo y Nuevo Testamento. Si vuelve conmigo, por favor, a 2 Corintios 3, 18, verá allí cómo se nos habla de que nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor. ¿Quién es ese Señor? El Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos transforma y nos continúa transformando de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Por eso le llaman el Espíritu de Santidad, porque vino a revelar la gracia redentora del Padre, a aplicar la obra de gracia del Hijo, para darnos un gozo eterno, un gozo continuo y creciente, transformándonos de gloria en gloria, de gloria en gloria. El Espíritu Santo nos transforma, dándonos, como dice Juan 1:12, un derecho, una potestad de ser hijos de Dios. Es decir, que aquí encontramos que la santidad en el pueblo de Dios no es una obra del hombre, es una obra de Dios, desde el principio hasta el fin. Es Dios el que hace santo a su pueblo. Y al referirme a Dios, estoy hablando de las tres personas involucradas en este objetivo de dar gloria a su nombre. Veamos, hermanos, quiero ver dos puntos básicamente. El fundamento o base de la obra del Espíritu de Santidad. Y en segundo lugar, quiero ver también el Espíritu de Santidad continúa santificando a los creyentes y nos llama a participar
de esa santificación. Veamos en primer lugar la base o fundamento. Y vamos a estar viendo algunos pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento. Al momento en que Dios revela su pacto de gracia, lo hace a pecadores. Es decir, el contexto es a pecadores. En Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecan, desobedecen, y Dios viene y lo primero que hace es que trae juicio sobre la serpiente, nos da las primeras palabras de esperanza, que es lo que le llaman el protoevangelio, el evangelio en semilla. Y se le dice a la serpiente que el hijo de Eva, hablando de Jesucristo, le pisaría la cabeza, dándole esa esperanza a la humanidad que ya estaba bajo condenación. Ese fue el contexto de las primeras palabras que trajeron alegría y esperanza. El hombre estaba perdido, ya era esclavo, y la imagen de Dios se había distorsionado, había sido dañada. La obra era redimir al pecador a la imagen de Dios y a una relación filial, a una relación de padre e hijo, porque ya eso se perdió. Con la entrada del pecado, hermano, se perdió. Somos enemigos de Dios. Dios es un Dios santo. Como el pastor explicaba al principio, Dios es un Dios santo. Y nadie puede ver a Dios a menos que no sea santo. Por eso la obra que nuestro querido hermano pastor estaba hablando sobre la obra de Cristo, de que era necesario que el Hijo de Dios viniera, porque lo contrario era imposible que nos acercáramos a Dios. Y amados hermanos, la obra es redimir al pecador. ¿Sobre qué base? Sobre la base. ¿Sobre qué base el Espíritu de Santidad logra redimir y santificar al pecador? Esto lo vamos a encontrar en la misma base, el mismo fundamento en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es prácticamente el mismo fundamento. En el Antiguo Testamento, vaya conmigo por favor a Levítico capítulo 20. ¿Cuál es la base en el Antiguo Testamento para la obra de santificación del Espíritu de Santidad? Levítico capítulo 20, versículos 7 al 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardad mis estatutos y cumplidlos. Yo soy el Señor que os santifico. Observen allí, amados hermanos, cómo el Espíritu de Santidad revela el medio de santificación. Revela la forma de santificación. El Espíritu de Santidad aplicaba y redimía al pueblo. Nos dice el texto: yo soy el Señor vuestro Dios, yo os santifico. Es decir, es la obra de Dios, hacer al pueblo de Dios un pueblo limpio, puro, santo. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Yo, Jehová, que os santifico. La base de la santidad es el carácter de Dios. Por eso al principio, en las definiciones que dio el pastor, es importante ver el carácter de Dios, los atributos de Dios. Hermano, usted no se puede acercar a Dios a menos que Dios no se acerque a usted. Y Dios nos revela, se revela en toda la creación, pero nos pone una limitante, nos limita. Moisés, quítate las sandalias, este es un lugar santo. Eso es lo que tú eres, una criatura pecadora. Estamos completamente limitados. Por eso la base de la santidad no somos nosotros, es Dios. Es su carácter. Y aquellos medios que Dios había dado revelan a Cristo en el Antiguo Testamento, es decir, los tipos de Cristo, la ley
los pactos no solamente hablaban de Dios, sino que eran el medio por el cual Cristo era revelado a aquellos pecadores. Cristo era revelado en los 10 mandamientos. Cristo es revelado en el pacto, en las promesas, en las cuales, si creían, eran salvos. Si creían, eran salvos. Por eso va a ver que el Espíritu Santo obraba en el pueblo a través de profetas, jueces, reyes, hombres como Moisés. Es decir, el Espíritu Santo estaba continuamente obrando. Porque, amado hermano, ningún profeta podía hablar en nombre de Dios, a menos que el Espíritu Santo viniera sobre él. Nadie podía decir Jehová ha dicho, a menos que el Espíritu Santo le revelara lo que Jehová decía. La obra del Espíritu Santo siempre estuvo presente, santificando, dando entendimiento, luz, guiando a través de la muerte de los animales, de los corderos, hacia Cristo. A través de los pactos, el pacto con Abraham, el pacto con David, el Antiguo Testamento, en él encontramos que la palabra santidad, karas en hebreo, o diosei en griego, transmite la idea de separación, pero también de posesión. Dios los separaba, pero también son míos. Nos poseían. Es decir, le pertenecemos a Él. Cuando Pablo dice, hemos sido comprados con sangre, Pablo no lo saca del aire, él lo saca del Antiguo Testamento. La sangre derramada por los corderos que representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, el Espíritu de Santidad separaba a sus siervos y también los hacía de Dios. Es decir, que cuando Dios llama al pecador a ser santo, Dios lo está separando del mundo y de su servicio y esclavitud al pecado. Dios lo separa con su propósito para que sean como yo. Para que sean como yo. Me pertenecen a mí, son míos. Es mi pueblo. Para mi gloria. Como dice Ferguson, santificar significa que Dios vuelve a poseer a las personas y a las cosas que han sido dedicados a otros propósitos, como el pecado, la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los recuperaba. Este es mío. Abraham es mío. No se metan con mis profetas. Son míos. Ese es mi pueblo. Yo los compré. Yo los santifiqué. El Espíritu de Santidad rescata y separa a los pecadores para que sean conforme a su imagen y se gocen y se deleiten en el Señor, restaurándolos a una comunión con Dios. Y este es el propósito de los sacrificios, de la muerte, de los carneros, de los pactos con Abraham, con David. Todo eso eran tipos de Cristo que preparaban al pueblo. Y usted lo puede ver como el apóstol Pablo habla de la fe de Abraham. Habla de la fe de Abraham. Y dice en Génesis 15:6, y creyó Abraham. Y creyó Abraham. Y le fue contado por justicia. Es decir, que la misma fe que operaba en el Antiguo Testamento, operaba en el Nuevo para hacer justo a un pecador. El mismo método, amparado en la misma promesa de Cristo. Porque Abraham creyó ¿en qué? ¿En qué creyó Abraham? Le creyó a Dios y a lo que Dios le había prometido. En el ejemplo de Abraham encontramos a un hombre que creyó en la promesa de Dios y fue salvo. Él creyó en Cristo. Creyó en Cristo y de esta manera restauraba la imagen de Abraham. Lo hacía imagen perfecta, santa de Dios. Por los pactos y ordenanzas subsiguientes fueron el medio que el Espíritu de Santidad
utilizó para hacer santo a su pueblo. En Números 14:11. ¿Sabe por qué la gente que salió de Egipto nunca entró? Muy sencillo. No creyeron. No creyeron. No tenían fe. Abraham fue salvo porque tuvo fe. Y toda una generación se perdió. Recuerdan que ellos pelearon, no queremos entrar, ahí gigantes. Estaban en la puerta de Canaán, y el Señor le dijo, no van a entrar. Salgan al desierto. Como han pedido, así será. Morirán en el desierto. Hermanos, y en Número 14:11 dice, su problema fue la incredulidad. No creyeron al Espíritu Santo, que hablaba a través de Moisés. No creyeron en las promesas que hablaban de Cristo y de su salvación en Cristo. Hermanos, no tenían perdón. El pecado imperdonable. Despreciar a Cristo. Despreciar la revelación y la santificación del Espíritu Santo. Ya no tenían perdón a esa gente. Al desierto a morir. Al desierto a morir. ¿Sobre qué base el Espíritu Santo redime? Hemos visto en primer lugar en el Antiguo Testamento que es sobre la base del carácter de Dios, de la persona de Dios, y también sobre los tipos que apuntaban a Cristo, en los pactos, en las promesas. Pero en el Nuevo Testamento, ¿sobre qué base? Es la misma base, porque Dios no ha cambiado, amados amigos. Sobre el carácter de Dios, pero ya no sobre tipos, sino sobre la misma persona del Hijo de Dios, que ya vino porque se cumplió el tiempo. Se cumplió el tiempo. En el Nuevo Testamento, el ser hechos a imagen de Dios está centrado en Dios mismo, en su carácter y en Jesucristo. Según 2 Corintios 3:18. Volvamos allí, por favor. Volvamos a 2 Corintios 3:18. Transformados en la misma imagen. ¿Qué imagen? Si usted va a Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que había un patrón. Como cuando alguien quiere hacer una casa de adobe y hace un patrón, hace un cajón y toma la tierra y la echa en ese cajón. Y todos los adobes, me refiero a los ladrillos, pasa que en Honduras usamos mucho los adobes, y hay un patrón, hay un cajón, y todos los ladrillos, los adobes, todos son iguales por el patrón. ¿Quién era el patrón en el Antiguo Testamento? Dios. En el Nuevo, Dios. Ahora, en el Nuevo, tenemos algo mucho más especial, porque ya no tenemos una imagen borrosa de lo que Dios está esperando. Ahora tenemos a Emmanuel con nosotros. Como le dijo el Señor, Felipe, como le dijo el Señor a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mírame a mí y estás mirando al Padre. Es decir, Él es el molde perfecto, el Hijo de Dios. Y hermanos, por eso usted ve que el Señor Jesucristo decía que el Espíritu Santo vendría y tomaría de lo de Él. Es que Él es el molde. El Espíritu Santo toma a Cristo y toma de lo de Cristo para formar al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios. El Espíritu de Santidad llama a los pecadores, salva a los pecadores, aplicando la obra de Cristo.
dándoles el nuevo nacimiento por medio de Cristo. Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu, no entrará al reino de Dios. Y Nicodemo, fue el momento en que habló con Nicodemo le pregunta, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Y es en Juan 3, que usted sigue leyendo, y Cristo concluye diciendo, y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El Espíritu Santo revela al pecador al unigénito Hijo de Dios, para que el pecador pueda entender la misericordia y el amor de Dios. Usted le dice a alguien, mira el cielo, mira el mar, tú no estás viendo ahí la bondad inmensa de Dios. Y es posible que un incrédulo le diga, no estoy viendo eso. Yo veo una gran cantidad de agua que se mueve, que es influenciado por la gravedad de la luna. Eso es lo que yo puedo ver simplemente. Pero en la cruz del Calvario, se ve claro y efectivamente el claro amor de Dios. Porque el Señor entregó su mayor tesoro, su propio Hijo, para salvación. Por eso dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El Espíritu Santo vino para apartarnos del mundo. Y no me estoy refiriendo a salirme de mi trabajo, a salirme de la universidad. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a ser como hacía en el Antiguo Testamento. De nuevo, el Espíritu Santo nos separa y nos saca de nuestras ataduras al pecado, de nuestro amor a mí mismo, a mi egoísmo, de esa enemistad contra Dios. Eso hace el Espíritu Santo, pero a través de Cristo. Nos saca de nuestro adulterio, de nuestra doble vida. ¿A través de quién? A través de Cristo. ¿Para qué? Para que nos dediquemos a Dios. Ahora, mi trabajo, yo lo hago para el Señor. Y por eso lo hago con excelencia. Porque lo hago para el Señor y no solamente para el hombre. Ahora, la crianza de mis hijos, yo no lo hago como lo hacen los demás, sino como Dios me dice a mí que lo hago. Porque lo hago para Él. Ahora también todo en la vida comienza a cambiar en mi vida porque Dios me ha hecho de Él. Yo le pertenezco. El Espíritu de Santidad nos separa y nos dedica a Dios. Él nos santifica, nos transforma a la imagen del molde. ¿Quién es el molde? Cristo. ¿Quién es el molde? Cristo. Dándonos un gozo creciente, un gozo que debe crecer. Y por eso, amado hermano, la vida cristiana no puede ser una vida de derrota, es una vida de victoria en Cristo. Es una vida de gozo en Cristo, porque mientras más conozco a mi Señor, mientras más entiendo lo que significa la redención, mientras más comprendo que ya yo no estoy atado a los temores que tienen los demás, ahora yo sigo al Rey de Reyes y me someto a su voluntad claramente revelada en su palabra. Yo ando en libertad. Ya yo no le tengo miedo al horóscopo. Tengo que leer el horóscopo a ver qué me va a pasar en este día. Ay, quiero Dios que sea algo bueno. Porque usamos el nombre de Dios en vano también. No, ya no estamos atados a nada de eso. Ay, que a los niños hay que ponerle su azabache, no sé si es que le dicen aquí, las cositas rojas en la mano para que no vayan a echar un mal de ojo. No me lo maldigan. Ya no estamos atados a todas esas mentiras. Al que servimos
el que nos salvó, es mayor que el diablo, que el mundo y que todo. Amén. Por eso, amado hermano, entender la obra del Espíritu Santo en nosotros nos aclara la idea de 2 Corintios capítulo 3, 17. Hay libertad. Hay libertad para nosotros. Veamos en último lugar que el Espíritu de Santidad continúa santificando a los creyentes y los llama a participar de su santificación. La santificación continúa, amados hermanos, desde el momento en que Él te ha llamado hasta tu muerte. Él no te va a dejar, como Pablo oraba. En la carta de los Filipenses, en el capítulo 1, Pablo oraba para que el Señor, la obra que había empezado en ellos, va a continuar. Y eso, hermano, es lo que sucede en nosotros. La santificación del Espíritu procede de la obra de Cristo, que nos ha perdonado y nos ha dado paz para con Dios. Y ahora, como hijos de Dios, ahora debemos de crecer a la imagen de Cristo. Ahora debemos de crecer conforme a la estatura de Cristo. Y el Espíritu de Santidad está muy ocupado en eso. Por eso, tu preocupación y la mía debe de estar en el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Tú tienes que estar en guerra contra tu propio pecado. Tú tienes que entender cuál es la obra del Espíritu Santo en ti. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente? Y sé valiente y trabaja. ¿Usted cree que el que siembra plátano con la cepa en la mano, le van a crecer los plátanos en la mano? No, hay que limpiar el terreno, hay que limpiar la tierra, sacar toda esa basura, el terreno limpiecito, preparar la cepa bien del plátano, luego colocarla, atenderla, cuidado con las plagas, cuidado con aquello, y nos va protegiendo ese árbol hasta que crece y produce frutos. Pero muchos creyentes piensan que con venir a la iglesia el domingo y no volver a leer su Biblia en la semana, eso lo va a ayudar a crecer, y no es así. Le ha dejado todo el trabajo al pobre pastor Mark. Y él no puede, él no es el Espíritu Santo. No, tenemos que estar involucrados en la obra que el Espíritu Santo está realizando en nosotros. Pero entienda que esa obra viene a través de Cristo. Si te separas de Cristo, tú no vas a avanzar. Si te separas de Cristo, tú no vas a crecer. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Efesios 4:23. Renovaos, cambien, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, nosotros tenemos que estar siendo transformados. Y que, no sé si se han dado cuenta, estos son mandatos. Es decir, el Espíritu Santo fue quien nos salvó a través de Cristo. El Espíritu Santo es el que va a obrar en ti para tú crecer, pero la orden te la dan a ti. Renuévate. Hay una responsabilidad tuya. El inconverso no se puede renovar. Usted toma este pedazo de metal y lo siembra en la tierra y no van a crecer pedestales de micrófono. Eso está muerto. Un árbol muerto, hermano, no da fruto. Qué bonito los árboles de Navidad. Bueno, por lo menos en mi país son de hule. Aquí yo veo que lo cortan muy bonito de aquí. Pero después que usted corta un árbol de eso, ya le queda poco tiempo. Hermano, nosotros no somos pedazos de metal. Si usted es cristiano,
Si usted es un hijo de Dios, usted debe estar sembrado junto a las corrientes de agua, como dice el Salmo 1, para dar fruto a su tiempo. Porque hay un tiempo para dar fruto. ¿Usted sabía eso? Porque al Señor le gustan los frutos. El árbol que no da fruto, Él lo corta, córtalo. Eso no me sirve para nada. Córtalo. Vamos a sembrar otra cosa mejor. Queridos hermanos, el apóstol Pablo oraba. Sabía que Dios continuaría su obra. John Owen nos dice: mientras estemos en este mundo, la santificación no es una obra completa. Como tal, debe ser continuamente renovada. La santificación es la mortificación continua de los restos del pecado en nosotros y el continuo crecimiento y fortalecimiento de la gracia de Dios en nosotros. Por más buena que sea, para seguir con la imagen de la cepa de plátano, usted puede buscar una cepa de plátano buenísima. Mire, esos plátanos se dan así de grandes, bueno. Pero si usted no lo cuida, si usted no la abona la tierra, si usted no lo trabaja, va a perder su tierra y su tiempo, y la cepa también. Hay que trabajar. Dios espera que usted se esfuerce, sea valiente, ore, lea la palabra, se aplique a crecer. El Espíritu Santo va a trabajar. Antes de su muerte, Cristo prometió al Espíritu Santo a sus discípulos. Juan 14, versículo 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La salvación, amados hermanos, no concluye simplemente con haberte arrepentido. Ya soy perfecto. No es así. Usted sabe que tiene un pecado remanente. Y si usted no lo sabe y usted se cree bueno, pregúntele a su mujer: ¿él es tan bueno como él dice? No, posible. ¿Ella es tan buena como dice? Y los hijos son tan santitos. Hay un pecado remanente. La salvación no concluye. La obra de Dios continúa. El Espíritu de Santidad continúa con los creyentes para guiarlos a toda la verdad. Les dará de lo que le pertenece a Cristo. Nos hará saber más de la revelación de Cristo. Nos revelará. Y Él procura glorificarnos, llevarnos hasta el final, dándonos gozo, regocijo y deleite en Cristo. Hermano, por eso es que un creyente contento por la obra de Cristo, dichoso porque ha sido elegido por la misericordia de Dios, es un buen testimonio. Va creciendo y está contento, ve que el Señor le está ayudando con esa boca dura que tiene. Yo antes no me podía callar, ya ahora me callo. Voy al próximo paso, a hablar lo bueno. Yo antes explotaba, ya no exploto. Tengo dominio propio. Yo me gobierno. En el sentido de mis emociones, yo las gobierno. Ellas no me gobiernan a mí. ¿Quién obró eso? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De su palabra, de la amonestación y de un hombre y una mujer o una mujer comprometidos en esa obra de crecer a la imagen de Cristo.
Aún para la obra de ser testigos, ellos tenían que esperar, los discípulos tenían que esperar. No, todavía no vayan a predicar. Esperen que el Espíritu Santo les invita con poder. Paciencia. Ustedes esperen. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 4. Gálatas 5, 22 al 23. La obra, el fruto que produce el Espíritu Santo. Eso es lo que se ve en tu vida. Gálatas 5, 22. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Eso es lo que se ve en tu vida. ¿O es todo lo contrario? Impaciencia, odio, rencor, ira, explosiones. ¿Qué es lo que se ve en tu vida? Es muy diferente de las obras de la carne al fruto del Espíritu Santo. ¿En qué tú y yo tenemos que estar trabajando? Luchando, memorizando versículos bíblicos. O en lo que el Espíritu Santo está trabajando. Yo no tengo gozo. Lo mío es queja. En mi corazón no hay gozo. Yo quiero este gozo del cual el Señor habla. Y comienzo ¿con qué? A memorizar la palabra de Dios. A memorizar y ver el ejemplo de aquellos que por amargura mataron hasta a sus propios hermanos, como el caso de Caín. Es decir, óyeme, las obras de la carne tienen un fin, muerte. La obra del Espíritu tiene un fin diferente. Vida, gozo y paz. Son dos fines completamente diferentes. ¿Cómo debemos de vivir entonces en santidad? Y quiero usar esto de una forma aplicativa. Si usted ya sabe que el Espíritu Santo ha venido para transformar, y yo diría, trastornar la obra del diablo en nuestras vidas, enloquecer a este mundo con el testimonio de hombres y mujeres transformados por el poder de Cristo en sus vidas. Porque esto no es una obra sola que Él hace, sino en Cristo. Queridos hermanos, ¿cómo entonces debemos de vivir? Dios nos llama a vivir conforme al carácter de Él. El espíritu de santidad nos debe llevar a practicar la verdad. Y aquí está la parte que le corresponde a usted. Él le ha llamado, Él le ha capacitado, Él le ha dado una orden. La voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 1:3 en adelante, es vuestra santificación. Ay, yo no sé qué voy a hacer ahora que soy cristiano. Ser santo. Tienes mucho trabajo. Ser santo. ¿Y qué significa eso? Gobierna tu boca. Pablo decía, hablad con himnos, cánticos espirituales. Edificaos, que vuestras palabras sean sazonadas con sal. Lo que preserva, lo que da vida. Es decir, que se nos llama a estar atento a nuestra boca, tu humor, tu genio. Es decir, gobernar estas áreas donde nuestras pasiones o donde el pecado remanente las utiliza como un trampolín para poder ejercer fuerza, para demostrar que todavía quiere gobernarnos. Observa tus inclinaciones naturales, tu conducta para con tus padres. Tú eres una hija, eres tu hija, hijo, estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, eso significa que tú te vas a someter a tus padres en el temor de Dios. Que tú vas a honrar a tus padres en el temor de Dios. Tú eres padre, eso significa que tú no vas a criar como las mujeres del mundo, como los hombres del mundo. Cuando uno está soltero, uno debe estar en las cosas del Señor, como Pablo habla de los solteros. Pero después que usted se casa, bueno, ahora tengo que agradar a mi esposa como hombre. La mujer tiene que agradar a su esposo
como mujer. Y Pablo habla mucho en Efesios capítulo 5 de la manera en cómo agradar. El hombre debe de morir como Cristo murió por la iglesia. Es decir, morir por su esposa, a su egoísmo, a su machismo. La mujer a su feminismo, sometiéndose a su esposo, como la iglesia se somete a Cristo. Pues yo pensaba que era de otra manera. No, te va a doler. Ser santo te va a doler, porque tú vas a tener que ponerle freno a esa lengua. Mira, cuando él me hace tal cosa, yo lo pongo, los relleno como un chile. ¿Has visto esos chiles rellenos que le echan cosas? Hay unas mujeres que son expertas en rellenar al marido. Y el marido es experto en ignorarla. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Usted va a Efesios, a Colosenses, y usted va a ver como Pablo dice, ser lleno del Espíritu Santo es que la mujer se someta en el temor del Señor, por causa del Señor, a su esposo. Ser lleno del Espíritu Santo significa que el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, no es como cualquier cosa. No que usted la va a tratar como, ahí está. No, coheredera de la gracia, dice el apóstol Pedro. No me gusta usar el término, pero una princesa. Una hija de Dios. Trátemela así. Queridos hermanos, tenemos que involucrarnos. Nuestros patrones tienen que cambiar. Si yo soy un vendedor o soy negociante, yo no puedo ser igual que los demás. Mi balanza tiene que pesar lo que es justo. Si yo vendo verdura o vendo frijoles, si yo digo que estoy vendiendo 5 libras de frijoles, en esa balanza tiene que haber 5 libras de frijoles. Porque el impío le cambia. No le quiero quitar mucho. 3 onzas. Pero quítele 3 onzas a cada libra. Para que vea lo que está robando. Porque es un robo. Si usted es negociante, usted tiene que ser justo. Si usted es empleado, usted no puede robar el tiempo a su empleador. Tiene que llegar a tiempo y cumplir con todas sus responsabilidades fielmente como el Señor. Eso es lo que enseña Pablo en Efesios 6, hablando a los amos, hablando a los siervos, a los que trabajan. Hermano, nuestra vida va a cambiar porque ahora le pertenecemos a Dios. Él nos santificó, Él nos separó del mundo. Si usted va a ser un profesor, gerente, lo que sea lo que Dios lo haya llamado, entienda, ese es un trabajo santo, un trabajo que debe dar gloria a Dios en todo lo que usted haga. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Porque oiga bien, cualquiera se ve bonito aquí en la iglesia cantando esos hermosos himnos y mirando al cielo. Pero ¿de qué sirve si usted cuando sale es un diablo? ¿De qué sirve? Si su mujer no lo aguanta, si sus hijos no quieren vivir con usted, porque usted es un demonio. Entonces, amados hermanos, no se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Él espera un carácter santo, no espera menos de Él. Por eso su Santo Espíritu vino a santificarnos. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, amados hermanos, busquemos estar ocupados en la obra que Él está haciendo en nuestra vida. Esfuércese, lea la Biblia diariamente, ore diariamente y comience a estudiar las Escrituras en las áreas más débiles y frágiles que usted tiene. Comience a estudiar la Biblia. No espere. Yo voy a esperar que el pastor predique de eso. Usted no. ¿Qué sabe el pastor? Hermano, los adivinos no entrarán al reino. El pastor no puede ser adivino, porque entonces no será cristiano. Usted sabe la debilidad en su área de carácter. Busque las Escrituras. Pregunte a su pastor, ¿dónde yo puedo encontrar sobre esto, la pornografía? ¿Dónde yo puedo encontrar sobre esto, sobre la mentira, sobre el robo? ¿Qué dice la palabra de eso? Y te vas a encontrar que hay mucho. Porque Dios quiere que tú seas santo. Primero
Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Yo espero que el Espíritu Santo me hable, pero Él ya habló. Ahí está claro. Él fue quien inspiró su palabra. La santidad tiene a Dios como la fuente de su gozo y esperanza. La santidad tiene a Dios como la fuente de la esperanza y el gozo. Tenemos que regocijarnos y deleitarnos en Dios. Es decir, que nuestro deleite debe estar en el Señor. Por eso, cuando vamos creciendo en el amor al Señor, en el conocimiento de Cristo, usted va a ver que le duele menos cuando pierde ciertas cosas. Y te ayuda mucho en la prueba. Cuando Dios es tu tesoro, cuando el Espíritu Santo te ha guiado a través de su palabra, para que tú entiendas que tienes que regocijarte en el Señor, como dice el apóstol, regocijaos en el Señor. No dice en el carro, no dice en la casa, no dice en la mujer, no dice en los hijos. Es decir, la santificación nos va a llevar a un creciente gozo y deleite en el Señor. Amén. Porque, amado hermano, usted llegó desnudo a esta tierra. Y si usted no lo sabe, se lo voy a decir, se va a ir desnudo. Cuando usted muera, si su gozo es su mujer, usted va a perder su gozo cuando ella le respete, cuando ella no lo trate con cuidado o cuando muere. Perdió su gozo. Entonces no era Cristo tu gozo. Con eso yo quiero decir que no debemos de gozarnos en las bendiciones de Dios. Me gozo en las bendiciones de Dios, pero yo me gozo en el Señor. Disfruto esas bondades que el Señor me ha concedido, pero créanme que es por poco tiempo. Yo veo a los jovencitos ahí, ahorita, hace un ratito están llamando a los niños, no te mojen, porque no piensan en nada de eso. Ellos quieren disfrutar el momento. Son jóvenes. Y yo también pasé por ahí. Pero hermano, ya el cabello me está cayendo. Ya hay cosas, cambios que hay en mi cuerpo que son normales. Porque poco a poco se debilita el cuerpo. ¿Tú te ves así? ¿Tú entiendes eso? Regocíjate, Salmo 37:4. Deleítate así mismo en Jehová. Deleítate. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Jonathan Edwards decía, los verdaderos santos tienen en primer lugar una mente que se complace y deleita de manera inefable en Dios. Miren hacia dónde nos va llevando. Es un gozo y un deleite, no en las cosas creadas. Que qué bueno que la tenemos. Pero si no la tenemos, bien, sigo tranquilo, gozándome en el Señor. Recuerda que la verdadera santidad no consiste de sensaciones e impresiones. A veces yo vengo al culto y no me siento tan bien. Me duele la cabeza, me duele la espalda. ¿Y por qué vengo? Porque mi regocijo está en el Señor. Porque vengo a tomar de la fuente, vengo a beber del agua de vida que se va a exponer aquí. Por eso yo, no importa dónde esté, ¿qué día es hoy? Día del Señor. No, ¿dónde debo estar yo? Junto al pueblo de Dios. ¿Por qué? Pero un legalista, no. La palabra me manda que tengo 6 días para hacer todas mis responsabilidades. Y hay uno que le pertenece a Él. Él lo hace para mi bien, para mi deleite, para mi gozo, para mi fortaleza, para que yo entienda que aún el cabello que tengo es pasajero. La fuerza, el vigor de la juventud es pasajero. El carro que tengo es pasajero. La casa que tengo es pasajera. La vida que tengo es pasajera. Dios nunca pasa. Nunca pasa. Por eso avanza
y regocíjate en el Señor. Sigue hacia adelante, hacia la meta. ¿Cómo debemos de vivir? Estoy respondiendo a esa aplicación. Estoy en la aplicación, hermano. Ya terminé, pero ¿cómo debemos de vivir? Hermano, tenemos que vivir también mortificando la carne. Tenemos que vivir mortificando las pasiones. Tenemos que luchar contra el pecado. El propósito de Dios para todo lo que nos ha revelado es purificar nuestros afectos, transformar nuestra personalidad. La doctrina de la gracia nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos de la carne, a vivir en este mundo sobria y justa y piadosamente. Hermano, qué bonito el uno poder disfrutar de la creación del Señor, pero yo lo hago como un hijo de Dios. Qué bonito es poder disfrutar de las cosas materiales que Dios me da, pero yo lo hago como un peregrino en esta tierra, como alguien que no está atado a eso. Miren el ejemplo de Job, hermanos. Dios le quitó a todos sus hijos en un día, y Job no dejó de adorar a Dios. ¿Qué pasaría si Dios te quitara a tus hijos hoy? Dios le quitó a Job todos sus bienes. Y después la mujer le cayó arriba y lo rellenó como un pastelito. Todavía tiene tu integridad. Y lo despreció. Lo tuvo en poco. Maldice a Dios y muere. Miren cómo trató a su esposo. Y Job no respondió, amado hermano, negando a Dios. ¿Dónde estaba su gozo? En Dios, hermano. En Dios estaba su gozo. Pero debes de mortificar el pecado en ti, en tu corazón. Dios quiere que tú seas santo, pero vas a tener que decir no. La Biblia pone límites, hermanos. Es para que tú entiendas que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de esas cosas aún lícitas. Ay, hermano, eso es lo bueno, hermano, que es comer carne. O comer helado. Eso es bueno, hermano, sabe bien. Pero, ¿sabe qué cosa? Si usted se come una paila de 10 libras de carne, vamos a tener que llevarlo al médico. Porque usted ha abusado. Usted ha abusado de la misericordia y la bondad de Dios. No, usted tiene que tener límites. Cuidado con la gula. Usted sabe las luchas que uno tiene en un trabajo. Y si usted se mete en autocompadecerse, yo trabajo con el hermano Jair y mira cómo me ha tratado. Dice que cristiano. Ay, yo el pobre. Usted va a terminar como hacen muchos en Estados Unidos. Vuelven a su escuela y matan a su compañero. Autocompasión. Ellos sufrieron. Yo sufrí, ahora ellos van a sufrir también. Fruto de la autocompasión. Fruto del odio, del rencor. Si tú no le pones límite a esos deseos inclinados por el pecado, óyeme, va a volver al mundo. ¿Y qué pasó con el hermano Dante? No es que Dante, cualquier película que pasaba por el cine, él iba a verla, no importa. Si era pornografía, no importa si era otra cosa, si se mataban, si se comían los sesos de la gente, no importa. Él no tenía límite. Un hombre libre. Hermano, eso de que un hombre libre, según el mundo, es un gran peligro para el creyente. Esas mujeres, no, que yo no tengo límite, porque yo soy una mujer de ahora del siglo XXI. La mujer ahora empoderada. Y tus hijos, criándomelo la nana. Y no hay que criarlo en el temor de Dios. No, yo no sé de eso. ¿Y tu esposo? Por ahí anda. Queridos hermanos, si no tenemos los límites que Dios pone, es muy posible que tú termines igual como la persona a la que tú estás imitando según el mundo. En el mundo y perdiéndolo todo, aunque eres cristiano. Por lo menos supuestamente. La santidad nos llama a mortificar, no ceder a las demandas de nuestra vida vieja, sino sirviendo al Señor. Tenemos que deleitarnos siempre en un continuo gozo en el Señor.
Y en último lugar, el Espíritu de Santidad nos lleva a una batalla continua de la fe. Hermano, vivir en santidad es una batalla de la fe. Es por fe. Es una batalla de creer y confiar en el Señor. Aunque usted no vea. Aunque tú no veas los resultados inmediatamente. Es que es confiando en el Señor. La fe en la palabra de Dios. La fe en que la Biblia es nuestra única regla de fe y obediencia salvadora. Hermano, no la cambie. Que tuviste un sueño. Que tuviste una visión. Que tuviste tal cosa. Hermano, cuidado. Porque el diablo sigue hablando. Y sigue trastornando a la gente con estas cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esa es la pregunta que usted debe poner delante de usted. Vamos a hacerlo. Hazlo. Te lo mereces. Espérate. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es un eslogan buenísimo. Y más, lo utilizan mucho en alguna tarjeta de crédito. Te lo mereces. Pásala. ¿Qué dice la palabra de Dios? Antes de pasarla, pregúntese, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tengo que hablar con mi mujer. No la voy a llamar. Obedezca a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué enseña el consejo de Dios? Queridos hermanos, que Dios nos permita vivir por fe. Porque en este mundo vamos a pasar por aflicción. Vamos a tener una gran lucha, una gran batalla. Y yo le voy a recordar brevemente un poquito de la historia de la iglesia. Wycliffe, Huss, Lutero, Latimer, Hopper. Esa generación de protestantes sufrieron porque obedecieron a Dios antes que a los hombres. Vivieron por la fe. Creyeron en la palabra y actuaron de acuerdo a la palabra. Eran hombres y mujeres de su tiempo y tuvieron que enfrentarse a los desafíos de su tiempo. Ahora tenemos grandes desafíos y en esta época hay que vivir por la fe. Queridos hermanos, recordemos a ese movimiento de hombres y mujeres que lucharon para mantener la pureza del Evangelio. Stephen Charnock, Thomas Watson, Thomas Goodwin, Richard Baxter, Juan Bunyan. Hermano, eso fue otra generación. Luego de los reformadores, ahí a continuación, esa generación tuvo que también levantar el Evangelio. Tenemos una nube grande de testigos. Ahora nos toca a nosotros, con la luz que el Espíritu Santo nos ha dado, vivir en santidad. Y eso significa vivir por fe, tener límites, andar en el temor del Señor, luchar contra nuestras propias pasiones en el corazón. El Espíritu de Santidad, amados hermanos, continúa hablándonos y transformándonos. Pero la pregunta que te hago es, ¿tú estás escuchando? El himno que cantábamos, me parece que decía, háblanos. Él sigue hablando. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está oyendo? ¿Está cambiando? ¿Está obedeciendo? Que Dios nos permita, amados hermanos, convertirnos en compañeros de aquellos que han tomado la fe en Cristo como algo muy serio. Hágase un fiel compañero de su pastor y de aquellos hombres que están allí luchando por hacer avanzar la obra, que quieren seguir creciendo. Péguese a esos hombres y a esas mujeres. Únase para que siga avanzando. No son perfectos, pero la carta de los Hebreos dice, considerad su vida de fe, imiten esa fe. No es que vayan a hablar con el pastor Mark, medio gringo, medio. No hablen así porque no es necesario. No es en eso que tenemos que imitar. Es en la fe. No, mire la lucha que él tiene para vivir con su esposa. Y mi esposa está viendo televisión en mi casa.
No, a partir de ahora mi esposa va a venir también. Mira la lucha que tienen con sus hijos y siguen perseverando. Ay, mis hijos yo los dejé en mi casa en televisión. No, a partir de ahora eso va a cambiar. Hermano, hay un testimonio que está allí, que se va dejando para que usted escuche el Evangelio, vea el Evangelio y practique el Evangelio. Que Dios nos permita, amados hermanos, ser transformados, porque el Espíritu de Santidad sigue su obra. Que Dios nos conceda estar involucrados en esa misma obra. Vamos a ver. Padre, damos gracias por tu palabra, rogando que tú desarrolles y fortalezcas y hagas crecer tu obra en nosotros. Danos un corazón humilde y temeroso para seguir temblando ante ti, siendo como tú eres, siendo santos. Ten misericordia de nosotros que venimos con tantas luchas, pensamientos pecaminosos, palabras necias, un corazón engañoso. Señor, ayúdanos, auxílianos. Queremos ser como tú para tu gloria. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.